Por los últimos domingos, prácticamente todo este semestre de este año 2022, Dios ha venido ministrando a la iglesia en cuanto a una serie de predicaciones basadas en el tema vida cristiana. Y tiene como objetivo que cada uno de ustedes sepan cómo vivir la vida en Cristo. Dios está interesado que la iglesia Elohim entienda, sepa y viva esa nueva vida que hemos adquirido desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo. Amén. Me refiero a usted como cristiano porque quiero pensar que es cristiano. Amén. Y como cristianos somos llamados entonces a vivir en esa palabra. Hace 8 días Dios nos habló acerca de qué tema, ¿se acuerda? Hace un tiempo yo compartí esta frase con la iglesia en San Andrés. El conocimiento que no se pone en práctica en 48 horas se va a la basura. ¿Escuchó eso? El conocimiento que se aprende, si no se aplica en las cosas de la vida cotidiana, se echa a la basura, se olvida y para nada sirve. Por eso Dios nos enseña que la palabra que recibamos, seamos hacedores de ellas. Y yo le hice una pregunta muy básica y sencilla. ¿Cuál fue el tema de los 8 días? Una virtud llamada cristianos. Y si no, traiga su cuaderno. Si tiene problemas como el pastor, que se olvidan las cosas, traiga un cuaderno y anote. Una virtud llamada prudencia. ¿Se recuerda? ¿Sí o no se acuerda? ¿O sigue imprudente con su vida? Prudencia. Bueno, el tema de hoy, ponga atención y anótelo. Trae su tríptico. Por cierto, haga allí en su Biblia lo que hace el pastor. Ahí pongo los trípticos. Si me preguntan cuál fue el tema pasado, ahí está en el tríptico. El tema para hoy está ahí en su tríptico. Las presiones de la vida. ¿Y la vida qué? Cristiana. No se le olvide. ¿Cuántos tienen presiones? Hace un momento nuestro hermano Jordan preguntaba, o hermano Hernán decía, hermano, ¿están aquí? Y solamente 2 contestaban. Probablemente tiene presiones y no le deja esa presión o esa preocupación realmente tener la libertad de adorar a Dios. Pero me da mucho gusto verlo aquí y es una bendición estar en la casa del Señor porque Él tiene palabra para ministrar nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces la predicación es las presiones de la vida y la vida cristiana. Vamos a ver con la ayuda de Dios cómo enfrentar las presiones, las preocupaciones de la vida que todos tenemos. Yo también las tengo, hermanos. Cómo enfrentarlos o enfrentarlas desde la perspectiva de Dios. Dios sabe que nosotros, los seres humanos, tenemos preocupaciones y son comunes en los seres humanos. La ciencia médica está corroborado, confirmado, comprobado que las preocupaciones y las presiones de la vida pueden causar enfermedades, inclusive hasta la muerte. Muchas de las preocupaciones que vive el ser humano, cristiano o no cristiano, los lleva a vivir momentos de depresión, de ansiedad y algunos hasta intentos de suicidio. Hay muchas cosas que nos pueden estar preocupando a nosotros los seres humanos y aún los cristianos no somos exentos de estar preocupados. Y Dios quiere enseñarnos a nosotros acerca de la preocupación y cómo enfrentarla con la ayuda de Dios. Hay preocupaciones o presiones de diferentes puntos. Por ejemplo, hay preocupaciones a veces con la salud. ¿Cómo vamos a salir adelante de la enfermedad que tenemos? Otros tienen preocupaciones con los hijos. Han dejado de estudiar, no quieren estudiar, no quieren trabajar y los padres se preocupan por eso. Otros tienen preocupaciones porque no tienen trabajo. ¿Y cómo lo hacemos para traer el gasto? Algunos otros tienen preocupaciones con el futuro. ¿Qué va a suceder dentro de 5 o 6 años? ¿Qué va a pasar? Y la preocupación, hermanos, puede llegar al momento que se puede convertir en un pecado para el cristiano. Porque Dios nos pide
que confiemos en Él, ¿cierto? Él nos pide que confiemos en Él, y cuando nosotros nos preocupamos de las cosas, comenzamos entonces nosotros a dudar. El texto que hemos leído, dice el apóstol Pedro: echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Dice otra versión: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios. Fíjese que la palabra preocupación viene del griego merizo. Y esta palabra significa angustiado, significa afanado, pero también tiene una definición que es la que quiero compartir con ustedes. La palabra preocupación significa dividir. Fíjese, qué interesante. Significa separar. Cuando hay preocupaciones, hay divisiones. Porque uno piensa de una manera y otro piensa de otra manera. ¿Se ha dado cuenta que cuando hay una preocupación, usted está con su esposa, con su esposo, y comienza a comentar el tema de la preocupación, y cada uno tiene su punto de vista? Y eso provoca división, pero aún más. Esta palabra preocupación también provoca división entre Dios y nosotros. Porque Dios piensa de una manera y usted piensa de otra manera. Y cuando no se ponen de acuerdo, hay división. Y entonces usted se aleja de Dios y de su palabra, porque Él no cambia. Entre Dios y nosotros, ¿quién tiene la razón? Dios. Siempre la va a tener Dios. Y cuando hay una diferencia en cuanto a alguna preocupación, entonces nos estamos dividiendo y nos alejamos y nos separamos de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 25. Las preocupaciones traen división y separación según el significado que tiene en griego. Y ya mencionamos algunos ejemplos de preocupaciones: los hijos, la salud, la familia, el trabajo, el negocio, preocupan nuestras vidas. Vamos a ver con la ayuda de Dios las preocupaciones por las cosas de la vida cotidiana. Las preocupaciones de las cosas cotidianas de aquí y de ahora, Jesús las resume en 3 elementos básicos: comida, vestido y vivienda. Eso es lo básico para vivir el ser humano. Yo le pregunto a usted: ¿tiene casa? ¿Tiene que comer? ¿Tiene que vestir? Bueno, ya Dios le suplió lo básico, lo elemental. Después de ahí, o es avaricia o es codicia. Y esa avaricia o codicia divide el pensamiento con Dios y nos aleja del Señor. Ponga su vista ahí. Por tanto, os digo, aquí Jesús con sus discípulos: no os afanéis por vuestra vida. Aquí la palabra afanarse es preocuparse antes de tiempo. Mire, hermano, usted y yo no conocemos el futuro y no sabemos qué va a pasar mañana. Pero muchos están preocupados qué va a pasar mañana, que ni duermen, se desvelan. Y eso está provocando un desgaste físico, emocional. Jesús dice: no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Habla de los 3 puntos básicos. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús dice que la vida es más importante en cuanto a prioridades que la comida y que el vestido. Versículo 26. Mirad, pongan atención, sean observadores. Las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí. Tenemos un valor más alto delante de Dios que los animales. Pero esta palabra que estamos aquí leyendo, hermanos, la sabemos.
pero regularmente la olvidamos. Y cuando la olvidamos, entonces entramos en una área de preocupación que nos trae mucho desgaste. A veces hasta está muy desgastada la relación por las preocupaciones que vendrán. Podemos decir, sí es cierto, pastor, Dios dice que cuidará de nosotros, pero salimos del culto y mañana lunes nos olvidamos y comenzamos a estar preocupados por aquellas cosas que según Dios tiene control de nosotros. La palabra de Dios nos enseña a nosotros a tener mucho cuidado y seguir adelante. ¿No valemos nosotros mucho más que ellas? Jesús dijo que las preocupaciones por las cosas elementales, Él las ha solucionado. Solo quiere que nosotros logremos confiar en Él. ¿Cómo? A cada uno Dios nos dio un trabajo. Y tenemos un trabajo o un negocio gracias a Dios. Haciéndolo de manera responsable, siendo muy administrativo, Dios va a comenzar a suplir en esa área. Dios promete suplir en nosotros el alimento, el vestido, y Él promete bendecirnos siempre y cuando nosotros podamos confiar en Él. Amén. Entonces el Señor nos sigue hablando a nosotros acerca de eso. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura a un codo? Jesús dice, ¿quién podrá hacer más por ustedes? ¿Son capaces? Yo le hago una pregunta a usted como iglesia. ¿Sabe usted que Dios es soberano, verdad? Él hace conforme su sabiduría. Él ha establecido algo en cada una de nuestras vidas porque Él es soberano. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que Dios sabe por qué a algunos nos dio poco, a otros un poco más y a otros lo básico para vivir? Dios en su soberanía a cada uno en este lugar nos dio una manera para vivir. Algunos no están de acuerdo con ello y dicen, ¿por qué yo no tengo para darle más a mis hijos? Yo quisiera darles una vida más holgada. ¿Usted cree que Dios se equivocó al darle el lugar que le dio? ¿El lugar social que tiene? No. Entonces, ¿por qué luchamos contra eso? Y en el afán de conseguir las cosas, descuidamos lo básico, que es la familia y los hijos. Porque no estamos conforme con lo que tenemos, queremos más. Queremos tener mejores cosas. Y entonces el problema no es que Dios nos suplió, sino que entonces ya entró la codicia y la avaricia. Y eso lleva a muchos cristianos a estar preocupados y no están conformes con la voluntad y el orden de Dios. Ahora, hay que tener equilibrio y no pensemos entonces, ¿para qué trabajo más? Vamos a ver el siguiente punto de las preocupaciones para entender este punto que les menciono. Y vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 24. Y vamos a ver las preocupaciones por tener más dinero. La segunda preocupación por la que los seres humanos de manera general suelen tener es porque están preocupados por tener más dinero. Según la Biblia, el dinero en sí no es malo. Pero cuando hay una preocupación por tener más dinero o más cosas materiales, llega a mucha gente a deprimirse, a preocuparse y a vivir en constantes crisis. El dinero, dijimos, no tiene en sí mismo un problema. El problema es cuando nosotros nos desviamos de un concepto diferente. Todas las sociedades del mundo se han establecido y basadas en el comercio, en el dinero. Y de esta manera subsisten. Pero Dios nos enseña a nosotros que debe de haber un equilibrio. El problema del dinero no es que no tengas lo suficiente, sino que no se sabe administrar lo que llega a nuestras manos. El problema no es cuánto dinero llega a nuestras manos, sino en cómo lo administramos. Si ganas 10 pesos
ahorra 2 y gástate 8. Y en el peor de los casos, gasta los 10, pero no gastes 12 ni 15, porque entonces te metes en un problema, en un déficit. Jesucristo dijo lo siguiente: ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a quién más. Como cristianos, o estamos en busca de una posición mejor, o estamos en busca de agradar a Dios. No podemos estar en los dos lugares. Si tú consideras que es posible, te estás engañando, porque al final en tu vida estás negando a uno de los dos. A tu deseo desmedido de tener más cosas, o estás buscando al Señor. Ahora, ¿cómo los cristianos podemos estar en el equilibrio en cuanto al tema del dinero? Trabajando honestamente y siendo buenos administradores. Así de sencillo. Cuando usted dice, no estoy de acuerdo, pastor, entonces la preocupación, dijimos que significa división. Usted provoca una división con Dios y comienza a vivir su vida, la de su familia, bajo su concepto. Ya Dios no está con usted. Está usted viviendo bajo su punto de vista, lejos del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Amén. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjese, dice el apóstol Pablo que es una gran ganancia la piedad. ¿Qué es la piedad? El temor a Dios, el respeto a Dios. Eso es ganancia. Cuando respetamos las cosas de Dios, cuando le damos el lugar importante a Dios. Ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. Yo le puedo preguntar a usted esta mañana, ¿está contento? Y usted puede decir sí, pero aquí la palabra contentamiento tiene que ver con las cuestiones materiales, con el dinero, con lo que usted tiene. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. A cada uno, hermanos, Dios nos ha dado lo que tenemos. No porque Dios haya equivocado. Dios sabe que con lo que tenemos podemos vivir para su gloria y para su honra. Si usted pide más, le puede pasar, y por eso Salomón dijo en Proverbios, no me des más porque me puedo olvidar, no me des poco porque puedo renegar. ¿Cuántos cristianos al pedir mejores cosas se olvidan del Señor? La palabra sigue diciendo, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. El carro que usted trae no se irá con usted cuando parta de esta tierra. Aquí se va a quedar. Nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Así que teniendo, fíjese, sustento y abrigo, estemos ¿qué? Y aquí el tema contentos, aquí tiene que ver con la cuestión económica. Vuelvo y repito, no vayamos al extremo. Entonces, pastor, no trabajo, me quedo en casa. No, hay que trabajar porque Dios dejó el trabajo para que lo hagamos, pero que no estemos preocupados por tener más. Si Dios te bendice, gloria a Dios, pero que no sea tu preocupación, sino que debe de ser el Señor. Amén. 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 Esto es muy importante que Dios nos pide que tengamos. Versículo 9, el 9, ponga su vista ahí. Amén. Porque los que quieren enriquecerse, los que están afanados o preocupados por tener más dinero o cosas materiales, ¿caen en qué? Caen en tentación. Es decir, ese deseo desmedido fuera de la voluntad de Dios lo lleva a un lugar equivocado. Y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Fíjese qué palabra tan profunda. Los que se quieren enriquecer, y aquí está hablando a cristianos, no a los del mundo, caen en tentación, dice,
y en lazo y en muchas codicias. Estar buscando más de lo que Dios ha puesto en nosotros es entrar en el tema de la codicia y nunca terminarás, porque siempre querrás más cosas. Y mucha gente se la pasa viviendo, hermanos, en esa carrera de tener y almacenar y obtener más cosas, y de repente se le fue la vida. Y la palabra es contundente: nada trajimos y nada nos llevamos. Amén. El versículo sigue diciendo que estas codicias necias y dañosas que hunden ¿a quién? A los hombres en destrucción y perdición. Yo le hago una pregunta: ¿quién está más preocupado? ¿El que no tiene o el que tiene? El que tiene más. ¿Quién tiene más preocupación? ¿El que no tiene nada y que va al día, o el que tiene por cuidar lo que tiene? Y mire, hermano, hemos visto cuánta gente con muchas cosas materiales y no duermen, están preocupados por querer mantener lo que han logrado conseguir. Y al final de la vida no se van a llevar nada, se irán con las manos vacías y perdieron aquí la oportunidad de vivir con plenitud. Texto 10. Porque raíz de todos los males es que, fíjese qué palabra del Señor, la raíz de todos los problemas del ser humano es cuando tú amas el deseo desmedido de tener más. Porque el dinero nunca satisface el corazón del hombre. A mí me preocupa como pastor cuando veo cristianos que trabajan en el día del Señor. Porque es el día del Señor. Hay que estar aquí para escuchar la palabra del Señor. No hay cosa más importante que el Señor. Amén. Si hay algo que ocupa el lugar de Dios, entonces estás preocupado por aquello y no por el Señor. Amén. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos cristianos, ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia? Se extraviaron de la fe. ¿Y quién es alguien extraviado? Alguien perdido. Alguien que ha cambiado el concepto de prioridades. Que vayan al templo los que no tienen que hacer, así como el pastor. Pero yo voy a trabajar, ¿qué es más importante? ¿Será así? Claro que no. Por supuesto que no. Porque según la Biblia, lo más importante es el Señor y nuestra eternidad. Porque Dios nunca va a dejarnos, siempre suplirá. Esta palabra es importante porque entonces, ¿qué vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿A preocuparse por ser alguien en la vida o a preocuparse porque Dios esté en sus corazones? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué, hermanos? De muchos dolores. El problema, hermanos, una vez más, no es cuánto tienes o cuánto ganas, sino cuánto administras o cómo lo administras. Epicuro, un filósofo griego de la época de Pablo, dijo lo siguiente: ¿quieres ser rico? Pues no te afanes por aumentar tus riquezas, sino en disminuir tu codicia. Repito, ¿quieres ser rico? No te afanes por aumentar tus riquezas, sino en disminuir tu codicia. Es la codicia la que aleja al cristiano del Señor. Tercer preocupación que vive el cristiano: las preocupaciones por el futuro. Hay muchos que están pensando: ya me están llegando los años, ¿y qué va a hacer con mis hijos? Y eso te tiene preocupado. No van al templo, no están consagrados, no están firmes en las cosas del Señor. Y muchos hasta se enferman, hermano. Vaya conmigo a Juan 14, versículo 1. Algunos esposos dicen: ¿qué será de mi esposa si yo fallezco? ¿Qué será de mis hijos si yo muero? Y Dios nos habla al respecto de nuestro futuro. El futuro para el cristiano está seguro en Cristo Jesús. Dice Juan, ¿ya lo tiene? 14:1. No se turbe vuestro corazón. Primer punto.
no se preocupen. El futuro del cristiano está seguro en el Señor. ¿Quieres estar tranquilo y tranquila? Descansa en Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice el apóstol Juan, hay un lugar para ti y para todos en la eternidad si eres hijo de Dios. Ese es el futuro nuestro. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, ¿qué, hermanos? Ahora, esto es bien importante, hermanos, lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar. Para que donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ahora ve al 5. Le dijo Tomás, ¿quién? Tomás, Señor, ¿qué? Hasta ahí. ¿Y sabe que así hay muchos cristianos? Con 5, 10, 15, 20 años de cristianos y no saben hacia dónde va la vida cristiana. Están como Tomás. ¿Hacia dónde vamos? Tantas reuniones, tantos domingos. ¿Hacia dónde va nuestra vida? Tomás le dice a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. 3 años y medio con ellos hablándoles acerca de su vida en la eternidad y su vida aquí en la tierra y no sabían. Es lamentable y triste también que en las iglesias haya cristianos que no sepan hacia dónde va la vida cristiana. Hay muchos Tomás en las iglesias, ignorando las cosas del Señor. Y dice el texto, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, ¿qué? Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes a dónde vas, Tomás? Hacia donde yo estoy, hacia donde está la verdad, hacia donde está el camino. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿qué? Y sabe, hermano, que esto nos sigue pasando en la actualidad. Tanto tiempo con el Señor y estamos preocupados por el trabajo, por el vestido, por la casa, preocupados detrás de las cosas materiales y no conocemos la voluntad del Señor. Estoy convencido con los años que tengo de pastor que el problema de usted no es que no sepa qué hacer, sino que le falta valor y convicción para hacer lo que ya sabe de Dios. ¿Escuchó eso? Lo he visto por más de 10 años aquí y sabe qué hacer. Y su problema no es conocimiento, sino que le falta valor y convicción para saber y hacer las cosas de Dios en su vida y con su familia. Así es de que pídale a Dios, Señor, dame valor, dame fuerza, gallardía y coraje para hacer tu voluntad, porque ya sé qué hacer. Primero tú, Señor, y después todo lo demás. Amén. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Tanto tiempo y no había conocido Felipe al Señor. Una preocupación más, la salud. Lucas 2:52. Y vamos a ir concluyendo. Dijimos, ¿se recuerda qué significa la palabra preocupación? Dividir. Ya estamos viendo qué Dios dice en cuanto a este tema de las preocupaciones. Ahora usted dice, no estoy de acuerdo, va a haber una división entre Dios y usted. No porque Dios esté mal, sino que usted no acepta lo que Él ya estableció. Y entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a caminar la vida cristiana, pero lejos de Dios, a su manera. Y bueno, ahí pues que Dios tenga misericordia de usted. ¿Ya tiene el texto, hermanos?
las preocupaciones por la salud. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios. ¿Y qué, hermanos? Algo saludable en la vida, y usted lo observa muy bien con sus hijos, es el crecimiento. ¿Cierto o no? El niño que no crece, el niño que no se desarrolla, no tiene una vida saludable. ¿Sí o no? Bueno, usted también tiene el deber como cristiano de crecer saludablemente. Y dice que Jesús crecía, número uno, ¿en qué? Usted no puede seguir pensando como hace 5 años atrás. Cada vez que pasa el tiempo, tenemos que pensar más sabiamente de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted sigue pensando como antes, entonces usted no está creciendo saludablemente. Usted está estancado y es más, va retrocediendo. Número 2, crecía en sabiduría. ¿Y en qué más? Es decir, algo proporcional. ¿Cuánto tiempo tengo en el Evangelio? ¿Cuántos años tengo siendo parte de esta iglesia? ¿Sigo siendo el mismo que viene y se sienta en la silla y espera que todo se arregle? ¿O soy del que viene y dice, pastor, ¿qué hace falta? ¿En qué apoyo? Siento que este es el llamado que Dios me dio. ¿Puedo participar en esto? Porque si usted solamente viene y se sienta, hermanos, usted no está creciendo. ¿Sabe que Dios le dio a usted un talento para compartir con su hermano? A todos Dios nos dio un talento. Hay que compartirlo. Ahora que fue el evento de Alianza, me dio mucho gusto ver a los hermanos que estuvieron ahí involucrados, cada uno con su talento, aportando para la obra del Señor. Número 3, ¿crecía Jesús en qué? Sabiduría, estatura, ¿y en qué más? Y en gracia, espiritualmente. Preocuparnos, hermanos, por una salud espiritual donde seamos cada vez más a la imagen de Cristo, menos carnales. Uno se da cuenta de repente cuando un hermano está en la carne. Escúchelo contestar o hablar. No se ve Cristo ahí, se ve el hombre carnal. Y necesitamos de la gracia de Dios. Cuando iniciamos la predicación, preguntamos si estaba preocupado usted. No contestó. Seguramente tiene preocupaciones porque todos la tenemos. Pero hermanos, descansemos en el Señor. Vayamos al texto con el cual iniciamos, Primera de Pedro 5:7, y ahí cerramos. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad. Es decir, vamos a ir con el Señor. Ya fuimos y ya Dios nos ministró. ¿Qué tenemos que hacer con lo que tenemos en cuanto a preocupaciones? Porque Él tiene que cuidado de quién. Él promete cuidarnos. Él promete no dejarnos. Pero tenemos que ir al Señor, hermanos, si queremos crecer y queremos estar libres de preocupaciones. Cumplamos con la tarea aquí en la tierra. Procure hacer con sus hijos lo que tiene que hacer. Que vengan al templo, venga con ellos, asista a la casa del Señor. Y luego, en las manos del Señor, encomiéndelos.